Buenos días, compañeros. Tenemos hoy el gusto de poder, de que el doctor Wolfi Cotton viniera a darnos una plática sobre la creación de la nueva Secretaría de Cultura, que que es una situación que a todos nos tiene preocupados. Es algo que se viene desarrollando de manera muy rápida. La semana pasada todavía la estaba anunciando el presidente, antier en la noche ya estaba en la Cámara de Diputados, entonces ahorita pues hay que empezar a hacer un análisis de todo lo que se está desarrollando, de todo lo que está saliendo. Nuestra intención es que este sea el inicio de toda una serie de mesas de debates o conferencias donde puedan estar diferentes especialistas, investigadores, juristas, abogados, etcétera, para que podamos tener una visión más amplia de lo que esta iniciativa implica. Les queremos agradecer también a ustedes que pudieron darse el tiempo de poder venir a nuestra asamblea para venir a escuchar al doctor. Se le hizo la invitación al comité, yo espero que venga más rápido para que también ellos puedan estar presentes y recoger todas las dudas que tengamos o que vayan surgiendo de esta conferencia. Por otro lado, sí, antes de que inicie el doctor, sí me gustaría darles creo que todos ustedes saben que yo soy parte de la Comisión de Enlace Legislativo de la de 324, entonces me gustaría darles como un pequeño resumen de lo que hemos estado haciendo en estos días a partir de la semana pasada que Peña Nieto hace este anuncio, ¿no? Y bueno, de entrada tuvimos ya una reunión con la de 322. La idea es que podamos trabajar de manera conjunta. Hemos tenido ya, tuvimos una reunión de manera inmediata la semana pasada en la que ya establecimos algunas tareas. También tuvimos ya una reunión el martes que tuvimos el meeting en la Cámara de Diputados. Pudo entrar una parte de la comisión a entablar relación en la Cámara de Diputados, que finalmente es la Cámara en donde ya entró esta iniciativa de ley. Se estableció el enlace con diputados tanto de Morena como del PRD. Ayer llegó al local sindical uno de los asesores de los diputados, de uno de los diputados, y él va a estar trabajando de manera conjunta con nosotros. Vamos a seguir trabajando y teniendo documentos para que podamos presentar tanto a los diputados como a los senadores. Ayer también se tuvo una reunión con la Cámara con el senador Zoé Robledo, que él es parte de la Comisión de Bibliotecas. Él se comprometió a que va a tratar de que tanto la Comisión de Bibliotecas, la Comisión de Educación y la Comisión de Cultura se puedan reunir para que podamos tener un foro en donde nuestros especialistas, ya sea, llámese investigadores o arquitectos o incluso los de la E324, podamos estar participando y dando nuestros puntos de vista y nuestra opinión sobre lo que esta ley implica. En un breve análisis que se hizo de manera muy general ayer, pues sí detectamos que hay algunas cosas, aparentemente viene muy laxa, pero sí hay algunas cositas que sí nos preocupan. Una de ellas es que la gran ausente pues, es la ley de zonas y monumentos arqueológicos. Algo que comentábamos es que si hay una Secretaría de Salud, hay una ley de salud. Entonces, si hay una Secretaría de Cultura, probablemente haya una ley de cultura. Entonces, sí por ahí pues sentimos que puede venir alguna especie en este sentido que ha venido manejando pues, este gobierno, estas políticas neoliberales, de querer mercantilizar, digamos, lo que es la cultura o el patrimonio cultural. Sentimos que por ahí pues, se puede meter y también darle más apertura a los gobiernos estatales y municipales en un momento dado. Otra cuestión también es el artículo 8º transitorio, deja un poquito abierta la puerta a que puedan haber derogaciones o abrogaciones, de ciertas unidades administrativas. Y otro punto es que dice que los institutos van a pasar y a los trabajadores se les va a respetar sus derechos conforme a la ley. Tenemos que estar conscientes de que nosotros tenemos muchas prestaciones y pagos que no están, entonces en esa parte pues tendremos que estar al tanto y negociando esa parte para que no quedemos fuera. Bueno, sería como un breve informe de lo que hemos estado haciendo con comisiones y ya le daría paso al doctor Wolfi. Gracias. Pues muy buenos días. Les agradezco anticipadamente su
su paciencia y su interés en esta nueva coyuntura que se suma a varias de las que ya hemos vivido anteriormente. Entonces, agradezco a los compañeros de este centro de trabajo del Museo del Templo Mayor que me hayan invitado, y lo que yo quisiera hacer en esta ocasión pues es compartir con ustedes algunas ideas de un primer análisis, de una primera aproximación a la presentación de esta iniciativa de reformas tanto a la Ley Orgánica de la Administración Pública como a 19 legislaciones más que conlleva esta que yo le llamo la iniciativa Tovar. Y le llamo la iniciativa Tovar porque ayer sacaba mi conclusión en la noche que ya el tema del Conaculta cada sexenio se ha convertido en ahora cuál es el capricho del presidente del turno, ¿no? Y de alguna manera, como lo hizo Sara Bermúdez en su momento, como lo hizo Consuelo Sáizar, ahora es la siguiente administración del Consejo. Un tema que tampoco es nuevo, porque cuando fue la campaña presidencial, cuando era candidato el entonces licenciado Peña Nieto, hubo una serie de discusiones para la construcción de la plataforma electoral, político-electoral de su programa, y estas discusiones fueron organizadas por la Fundación Colosio, y en esas discusiones con la Fundación Colosio se discutieron varias cuestiones. Entre ellas se hizo una crítica muy clara, digamos, muy contundente a las ideas que buscaban la separación de la educación y la cultura. Para ese entonces existía ya un documento que nunca se hizo público y que en realidad no se dio a conocer sino por un pequeño círculo, en donde la propuesta que venía era justamente la creación de la Secretaría de Cultura. Por ende, a mí no me sorprendió, digamos, este planteamiento. Sí entiendo que, como quiera que sea, el secretario anterior de Educación había sido un fuerte opositor a esta separación de la cultura del sector educativo, y por ende, una vez que dejó de estar en la Secretaría de Educación, se dio la coyuntura para presentar este proyecto, que también, déjenme decirles que fue muy opositora a que se convirtiera el Conaculta en Secretaría de Cultura, fue opositora a que se diera esa separación. Sin embargo, administrativamente promulgó dos acuerdos, el 646 y el 647, que fortalecían de una manera muy importante al Consejo para la Cultura y las Artes. Bueno, entonces, digamos que son como este proceso que viene de parte de la anterior administración del Poder Ejecutivo, aunque por otro lado, en el Poder Legislativo no olvidemos que hace un año exactamente la senadora Blanca Alcalá presentó una iniciativa de ley llamada Ley de Fomento y Disfrute a la Cultura, esto en el Senado de la República, y en este año, en abril, si no mal recuerdo, 23, la diputada Margarita Saldaña también presentó otro proyecto de ley, un proyecto de ley general de cultura. En la iniciativa de ley del Senado de la República, lo que se plantea es simple y sencillamente otorgarle una naturaleza jurídica al Conaculta, es decir, si ahora es un órgano desconcentrado, convertirlo en un organismo descentralizado, pero que siga siendo sectorizado dentro de la SEP, que siga formando parte de la estructura orgánica de la SEP. Mientras que la iniciativa de la diputada Saldaña plantea la separación, igual que la iniciativa de Rafael Tovar, de separar la cultura de la educación y por lo tanto crear la respectiva Secretaría de Cultura. Entonces, esta sería otra iniciativa más, es decir,
En estricto sentido, lo que tendría que suceder es que se discutan las tres. O sea, esta no demos por hecho que ya se aprobó, que sabemos que es muy difícil, que es muy complicado por lo que implica la composición política de las cámaras y demás. Sí, pero en estricto sentido se tiene que discutir, las tres iniciativas deben seguir su procedimiento. Ya en alguna otra ocasión he platicado sobre la iniciativa del Senado, su contenido, etcétera, igual que en el caso de la Cámara de Diputados, y he de decirles que en el caso de la iniciativa de la Cámara de Senadores, fui invitado a algunas reuniones a discutir su contenido, hice muchos señalamientos con relación al estatus de los institutos, con relación a la materia que es nuestra parte sustantiva, y debo decir que en su mayoría fueron atendidas esas observaciones, de tal manera que una de esas fue una discusión bastante álgida de qué hacer con el CONACULTA, de qué naturaleza darle, de si convertirse en secretaría o no, convertirse en organismo descentralizado o no, o quedarse como estaba. En fin, hubo varios planteamientos en ese sentido que ya he comentado en alguna otra ocasión. Pero ahora quisiera yo plantearles algunas ideas relativas a este proyecto de ley que envía el señor Presidente de la República a la Cámara de Diputados. En realidad, como les decía, es una iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública. Esto es importantísimo. Ojo, no se trata de una ley reglamentaria del cuarto constitucional o tampoco de una ley reglamentaria del 73 constitucional en su fracción 29ñ. Recordarán ustedes que en el año 2009 se aprobaron reformas a la Constitución en el sentido de incorporar en un párrafo del artículo 4 el célebre derecho al acceso de la cultura y al ejercicio de los derechos culturales. Y como consecuencia se envía al artículo 73, fracción 29ñ, la obligación o el deber del Congreso de la Unión de expedir todas aquellas leyes que fueran necesarias para distribuir las competencias de manera concurrente entre la Federación, los estados y los municipios. Recordarán ustedes que esta es una larga discusión que se inició desde principios del año 2000 y que fueron bastante álgidas. Varios de los compañeros del INAH participaron en varias mesas que se llevaron a cabo, etcétera, hasta que en 2009 el que entonces presidente de la Comisión de Cultura de la Cámara de Diputados tomó la decisión de elaborar el texto y reformar el artículo 4 para incluir ese derecho al acceso de la cultura, y como consecuencia pues se estableció que la cultura como materia es competencia de los tres órdenes de gobierno, no solo del gobierno federal, también del gobierno estatal y de los gobiernos municipales. Por esa circunstancia, esta es una primera diferencia que se establece con relación a la materia que es materia, digamos, exclusiva del gobierno federal, que es la conservación, la preservación de los monumentos arqueológicos, artísticos e históricos, cuya conservación sea de interés nacional, dice la fracción 25 del artículo 73. En esa tesitura, el artículo 4 no tiene una legislación secundaria. Justo tanto la iniciativa de la diputada Saldaña como la iniciativa de la senadora Alcalá son leyes secundarias que tienen como fundamento el artículo 4 de la Constitución y el artículo 73. Entonces, es una materia mucho más amplia, mucho más general con relación a la cultura, porque ahí tienen que distribuir cuáles son las competencias del gobierno federal, las competencias de los gobiernos estatales, los municipales, etcétera, etcétera. Introducir nuevas conceptualizaciones, como el caso de los derechos culturales, como el caso de las industrias culturales, como el Sistema Nacional de Cultura, como el Programa Nacional de Cultura, es decir, todo eso conformaría la estructura de estas legislaciones que derivan del artículo 4 de la Constitución. En este caso no. Bueno, sí y no. No fundamentalmente, porque
en realidad, ¿qué les interesa? Ustedes leen la exposición de motivos de la iniciativa de ley y, bueno, el antecedente histórico, la exposición de motivos, pues francamente es muy tenue, digamos, ¿no? Muy pobre, pero hay una parte en donde, en estricto sentido, lo que interesa es convertir al CONACULTA en secretaría. Entonces no hay una discusión de fondo, no hay una discusión que quizás uno pudiera esperar en el sentido, digamos, de cuáles las bases filosóficas sobre las cuales han determinado separar la cultura de la educación, cosa distinta que sucedió en el siglo XIX. Recordarán ustedes, por ejemplo, todo el fundamento filosófico tomado de Rousseau, de John Locke, es decir, de todos los filósofos que llegaban justamente a dar un lugar preponderante a la parte educativa, y después los modelos educativos de los cuales se partió para construir todo el modelo educativo en el país. Y recordamos Pestalozzi, Rebsamen, todos estos grandes pedagogos, digamos, que le llegan a dar un lugar a la parte educativa y cultural. Y una vez que eso queda claro, empieza la construcción institucional. En este caso no. En este caso es muy pragmático. Yo he sostenido, lo he dicho públicamente, que es una medida francamente administrativista, que es una medida pragmática, que lo que busca simple y sencillamente es transformar al CONACULTA en Secretaría de Estado. Y lo más significativo también es que cuando se anuncia la creación de la Secretaría de Cultura durante el tercer informe del señor presidente, los argumentos son muy pobres. Es decir, que todo mexicano tiene derecho al acceso a la cultura, con todo lo que eso puede significar. Yo también, perdón por la molestia, pero he sido detractor de esta formulación. ¿Cómo que ahora tenemos derecho al acceso a la cultura? ¿Ahora nos va a hacer favor el Estado de hacernos cultos? ¿De qué se trata? ¿En qué consiste eso, no? Ya se ha discutido mucho en el Senado. Afortunadamente me parece que han entendido que a fin de cuentas de lo que se trata es simple y sencillamente de los bienes y servicios que presta el Estado, punto, pero no más allá. Bueno, se anuncia con un primer argumento en ese sentido, de que ahora todos los mexicanos tienen derecho al acceso a la cultura, y el segundo argumento, que es más pobre todavía, es que derivado o resultado del análisis que hicieron sobre la base de presupuesto cero, entonces se va a crear la Secretaría de Cultura, lo cual no va a representar ningún impacto presupuestario. Punto, se acabó. O sea, que venga, digamos, del Estado, del jefe del Ejecutivo, es francamente preocupante, porque entonces muestra simple y sencillamente un interés recurrentemente ocurrente, y que no trasciende más. Después vino toda una serie de puntos de vista, de discusiones, etcétera, hasta que se anuncia o se da a conocer o se introduce a la Cámara de Diputados esta iniciativa. Y la iniciativa de ley confirma justamente el carácter meramente administrativista, pragmático, en el sentido de que lo que quieren hacer es simple y sencillamente reformar la Ley Orgánica de la Administración Pública. La Ley Orgánica de la Administración Pública, que tiene su antecedente en las leyes de estados y departamentos, la ley de la Administración y departamentos en el siglo XIX, lo que hace es explicar cómo está estructurada la administración pública, las secretarías fundamentalmente, la cual a su vez deriva del artículo 90 de la Constitución, y en esa legislación se crean todas las secretarías que forman parte de la organización del gobierno del Estado y se desglosan cuáles son sus atribuciones. Bueno, eso es lo que hacen fundamentalmente. Entonces, en ese sentido, ¿qué es lo que plantea esta iniciativa? Primero, adiciona una dependencia más a las ya existentes que conforman la Administración Pública Federal. Es decir, hay ahora 18, o habría, a partir de que se aprobara, si es que se aprobara esta iniciativa de ley, 18 secretarías de Estado. Pero además se adiciona un artículo 41 bis a la propia Ley Orgánica de Administración Pública. Esta adición del artículo 41 bis es justamente la creación de la Secretaría de Cultura y el desglose de lo que son todas sus atribuciones. Dice, para que el Ejecutivo Federal cuente con una Secretaría de Cultura que se encargue de desarrollar, promover y conducir
la política nacional de cultura. El objetivo fundamental de la creación de esta nueva dependencia sería eso, que se encargue de desarrollar, promover y conducir la política nacional de cultura. Y en este sentido es evidente que la obligación fundamental en términos de la creación de instrumentos de política pública, que a su vez deriva de la obligación que tienen las Secretarías de Estado, en cumplimiento con el artículo 26 de la Constitución, que hace referencia al Plan Nacional de Desarrollo y a la obligación que tienen las secretarías de expedir su correspondiente programa de trabajo o su programa sectorial. Entonces también le correspondería a la Secretaría de Cultura la obligación de expedir el Programa Nacional de Cultura. Y ahí lo que hace esta iniciativa es copiar lo que establece el párrafo 9 del artículo 4 constitucional, todo este tema del derecho al acceso a la cultura y demás. Ese es el primer punto relevante. Un segundo punto relevante es el que tiene que ver con la transferencia de atribuciones en materia de cultura que tenía a su cargo la SEP, se las traslada a la nueva Secretaría, y en este sentido es prácticamente desmontar el artículo 38 de la Ley Orgánica de Administración Pública y todo eso trasladárselo a la nueva Secretaría de Cultura. Históricamente la Secretaría de Educación Pública, desde que fue creada por Vasconcelos en 1921, ha venido desarrollando, detentando, digamos, toda esta serie de atribuciones que ahora prácticamente llegarían a su fin. O sea, sería terminar administrativamente, a mí me digan lo que me digan, es un divorcio, es una separación entre la cultura y la educación, punto. Por más que después digan que se tienen que coordinar y que tienen que acordar juntas, etcétera, etcétera. Perdón, administrativamente es una separación. Y entonces muchas de las funciones que históricamente se consideraron educativas, como el tema de la investigación, con el tema de la preservación, la restauración, todo esto que son actividades sustantivas, el tema de los catálogos, los monumentos, todo esto que se han concebido como una actividad educativa, ahora pasan a ser actividades de otro tipo. ¿Cuáles? No lo sé, porque tampoco hay un desarrollo en el sentido de una justificación histórica, filosófica de fondo. Entonces no hay claridad en este sentido. Entonces, por eso he sostenido también públicamente que la creación de esta Secretaría significaría históricamente para el país el desmantelamiento de la SEP en esa materia. Entonces, no se puede desligar del tema de la reforma educativa. Tercer punto relevante. Establece justamente, y esto creo que es más bien competencia de nuestros compañeros de Bellas Artes, que a la nueva Secretaría le corresponderá la organización y desarrollo de la educación artística, que le correspondería, ahora la SEP todavía, se le traslada a la nueva Secretaría y ahora deberá hacerlo en coordinación con la Secretaría de Cultura. Estas son de las cosas que no se comprenden. O sea, si tanto fue la retórica de decir que se trata de evitar la duplicidad de funciones, que hay que ahorrar, etc., entonces ¿cómo ahora le quitan, o más bien obligan a la SEP que ahora tenga que coordinarse con la Secretaría de Cultura para el tema de la educación artística? O sea, es como irracional el asunto. Pero bueno, que ha sido históricamente también una función fundamental para el Instituto Nacional de Bellas Artes, pero que además tiene todo su antecedente en el impulso que se daba a estas acciones culturales desde que se creó la Secretaría de Educación Pública, incluso desde antes, cuando existía el Departamento de Bellas Artes, en la época en que la Secretaría era Secretaría de Instrucción Pública y Bellas Artes. Bueno, señalo de entrada estos tres puntos importantes, añadiéndole un cuarto, que en estricto sentido, el cuarto, lo que señalo aquí, lo que plasmo, es todos los ordenamientos que se tienen que reformar, simple y sencillamente, como consecuencia de crear la nueva Secretaría. Entonces, como hay atribuciones que le corresponderían a la SEP históricamente y ahora se reforma y crean una secretaría, como consecuencia hay que reformar todos los instrumentos jurídicos en donde se diga Secretaría de Educación Pública. Y por ahí escuché hace un rato a nuestra compañera que decía que la preocupación era que la gran ausente era la Ley Federal de Monumentos.
Pues yo no sé si es preocupación o felicidad. ¿Por qué? A mí me parece que es una decisión política no mencionar la Ley Federal sobre Monumentos, porque ha sido, como decía Guillermo Tovar, uno de los pilares de Hércules que ha sostenido la política de preservación de los monumentos de propiedad de interés nacional. Entonces, yo supongo, porque eso no me consta, que dimensionaron lo que habría significado hacer mención de reformas a la Ley Federal sobre Monumentos. Eso hubiese alborotado muchísimo más al hormiguero, digamos así, ¿no? ¿Y por qué? Bueno, simple y sencillamente porque resulta que la Ley Federal sobre Monumentos acaba de pasar por reformas recientes, que también se discutieron con el Senado, que atendió las observaciones que se le hicieron, que se cuidaron muchos aspectos y que era ya inevitable en varios aspectos mantener, digamos, cuestiones que no tenían que, o cuestiones que no se habían reformado para poder, digamos, tener un mayor alcance en la aplicación de la legislación. Entonces, desde mi punto de vista, el que no aparezca aquí, y de verdad que es una de las grandes contradicciones, es una de las cosas, bueno, si lo tuviera que decir coloquialmente, desde mi punto de vista no lo pusieron aquí por temor, porque esto políticamente hubiese significado mayor conflictividad, pero en estricto sentido, vean ustedes nada más, si no mal recuerdo, el artículo 3, el artículo 4 de la Ley Federal sobre Monumentos, donde dice quiénes son las autoridades de la aplicación de esta ley. Uno de ellos es el secretario de Educación Pública, o sea, necesariamente tuvieron que haberlo modificado, y no lo hicieron. Sin embargo, después pusieron una cuestión genérica de que todo lo que se entienda que haga referencia a la Secretaría de Educación Pública, se entenderá que le toca a la nueva Secretaría. Entonces, digamos, hay cálculos políticos, como también me queda claro, que hicieron sus cálculos de qué va a pasar. No, pues la gente se va a alborotar, esto va a durar un tiempo, pero después se van a calmar, probablemente, ¿no? Entonces, nuestra preocupación es esa de que tenemos que cuidar, por ejemplo, que no nos vayan a afectar salarialmente y todo eso. Señores, eso significa estar aceptando ya este ordenamiento legal. Yo creo que hay valores superiores por encima de cómo me vaya a mí personalmente o cómo me va a ir como institución. Hay un asunto de proyecto de país aquí que está en juego. Entonces, en ese sentido, menciono simple y sencillamente las legislaciones que se van a modificar. Ley de fomento para la lectura y el libro, Ley de cooperación internacional para el desarrollo, Ley general de derechos lingüísticos de los pueblos indígenas, Ley de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia, Ley general de inclusión de las personas con discapacidad, Ley general de turismo, Ley de premios, estímulos y recompensas civiles, Ley federal de cinematografía, Ley general de educación, Ley de asociaciones religiosas y culto público, Ley de servicio de administración tributaria, Ley federal de derechos de autor, Ley general de bibliotecas, Ley de derechos de las personas adultas mayores, la Ley general de bienes nacionales. Esta es una de las serias preocupaciones, el tema de la Ley general de bienes nacionales, Ley del escudo, sobre el escudo, la bandera y el himno nacionales, Ley federal de telecomunicaciones y radiodifusión. Ojo, ley orgánica del INAH y ley que crea al INBAR. Aquí vienen estos dos aspectos a los que me voy a referir. No voy a referirme obviamente a todo el contenido de las reformas a las otras legislaciones, porque me parece que se tendrían que discutir con las comunidades de cada uno de estas dependencias, de estas instituciones. Entonces, reforma en primer término, como les decía, también el artículo 26, en donde lo que hace es incluir en la lista de secretarías la nueva secretaría, que es la Secretaría de Cultura. Adiciona el artículo 41 bis, que es donde crea la Secretaría de Cultura y establece sus atribuciones, que prácticamente, como les decía al principio, son las que corresponden al artículo 38, al histórico artículo 38 de la Ley Orgánica de la Administración Pública. Y reforma y adiciona el artículo 38, obviamente le quita todo de ahí para llevarlo al artículo 41 bis. En ese sentido, varias de las atribuciones que corresponden al artículo 38 son las que han desempeñado históricamente el INAH y el INBA. En ese sentido, entonces, estos dos artículos, el 41 y el 38, son los artículos torales, son los artículos clave en esa iniciativa de ley.
En el caso del INA, hay un artículo, primero, esto me llama muchísimo la atención, y ustedes habrán visto la iniciativa, y hay un artículo 14 en el que establece una reforma a la Ley General de Derechos Lingüísticos. Me llama mucho la atención porque creo yo que es una acción política que perjudica terriblemente al INA y al INBA. Ese artículo 14 dice: se crea el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas como organismo descentralizado de la Administración Pública Federal de servicio público y social, con personalidad jurídica y patrimonio propio, sectorizado en la Secretaría de Cultura. Es decir, increíblemente, a un instituto más reciente, que no digo que esté mal de ninguna manera, pero increíblemente a un instituto más reciente lo reconoce como organismo descentralizado, es decir, con personalidad jurídica y con patrimonio propio, cosa que no hace ni con el INA ni con el INBA, a pesar de que desde su origen se planteó, tomado del modelo del derecho administrativo francés, que el INA, sobre todo, debía ser concebido como un organismo descentralizado por servicio, lo cual garantizaba el ejercicio de una mayor autonomía con relación a departamentos o con relación a órganos desconcentrados que son jerárquicamente, están jerárquicamente supeditados al superior jerárquico secretario correspondiente. Entonces, en este sentido, el artículo primero de la Ley Orgánica del INA le reconoce justamente que el INA tiene personalidad jurídica, y el artículo tercero dice que el INA, para el manejo de su patrimonio, es decir, reconoce personalidad jurídica y a su vez reconoce que tiene patrimonio propio. En el texto de la ley, la iniciativa no la reconoce al Instituto de Antropología esa personalidad jurídica, solo señala que el Instituto de Antropología tiene personalidad jurídica y es dependiente de la Secretaría de Cultura. Me parece a mí que en una acción de justicia debió haberse pensado que el Instituto de Antropología, porque esto tiene que ver justamente con una conversación que tuvo el señor presidente del CONACULTA con medios de comunicación, en donde señalaba que uno de los grandes problemas con relación a la preservación del patrimonio era, por un lado, que todo el patrimonio del siglo XX estaba abandonado, estaba descuidado, y que por lo tanto eso probablemente podría significar reformar la Ley Federal sobre Monumentos, pues porque era inoperante, digamos, ya esta división de lo arqueológico, lo histórico y lo artístico. Y por otro lado, señalaba que una de las quejas importantes que ha habido en contra del Instituto del INA es que ha venido otorgando permisos para obras o distintos proyectos que han resultado perjudiciales, digamos, para la preservación del patrimonio, en el caso de los monumentos. Bueno, el tema es que, el Instituto Nacional de Antropología desde hace muchísimo tiempo se ha venido reconociendo como un órgano desconcentrado. Nunca se le ha querido reconocer como un organismo descentralizado. ¿Y eso qué significa? Que queda supeditado a decisiones políticas superiores. Tampoco dice que muchas de esas decisiones de otorgamiento de permisos han sido productos de presiones de arriba, de presiones políticas. Entonces, el problema no es, y a raíz de eso entonces señala que será la nueva Secretaría, la Secretaría de Cultura, la encargada de otorgar esos permisos y autorizaciones. Oigan, es un golpe terrible para el INA, porque le merman atribuciones. Entonces, ¿para qué existe su especialidad, su parte técnica especializada? Entonces lo debilitan y además lo supeditan de mayor manera al decir que el INA tiene personalidad jurídica pero no patrimonio propio. Además contradice lo que dice la ley orgánica del INA, aunque al final diga
que el INA y el INBA seguirán rigiéndose por sus ordenamientos jurídicos. El asunto no es menor en ese sentido, dado que debilitan tremendamente a los institutos en este sentido, como lo había mencionado. Por otro lado, me parece que en el caso del INBA, pues ni siquiera dice eso. Solo dice que el INBA es dependiente de la Secretaría de Cultura, punto, se acabó. O sea, ni siquiera menciona que tiene personalidad jurídica, menos el patrimonio propio. Entonces, perdón, pero los peores tratados en esta iniciativa de reforma de la Ley Orgánica de Administración Pública son el INA y el INBA, ¿no? Entonces, en esa circunstancia, creo yo que la preocupación no debe ser menor, porque nos dejan con una circunstancia jerárquica, con una naturaleza jurídica sumamente débil, sumamente endeble. Y en ese sentido, haciendo referencia a una parte que también tiene que ver con el tema de los derechos laborales, señalo los transitorios tercero y cuarto. Los transitorios tercero y cuarto son importantes porque tienen una cuestión muy relevante, muy significativa para el tema de los derechos laborales. Dice el artículo tercero transitorio: los derechos laborales del personal del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, así como los de los trabajadores de la Secretaría de Educación Pública, entiéndase INA, INBA y demás, CENAR, Instituto de Cinematografía, Radioeducación, etcétera, etcétera, y demás, así como de los trabajadores de la Secretaría de Educación Pública, que en virtud del presente decreto pasen a la Secretaría de Cultura, se respetarán conforme a la ley. Sí, señor, ¿qué ley? Ha habido reformas laborales, en donde ya prácticamente no existen los contratos colectivos. Entonces, ¿con base en qué ley se van a respetar? Es decir, y además, ojo, al pasar a pertenecer a una Secretaría de Cultura, se pasará a pertenecer a otro sector, ya no al sector educativo. Dejaremos de pertenecer al sindicato de la educación. Entonces, hay que formar otro sindicato, y al formar otro sindicato, tarde o temprano, hay que sentarse a negociar los contratos. ¿En qué sentido va a ser? Oigan, esto es terrible, esto es letal. El artículo 4 dice: los órganos administrativos desconcentrados, INA e INBA, continuarán rigiéndose por sus respectivas leyes. Pues sí, pero ya reformadas, digamos, ya golpeadas en este sentido, y demás disposiciones aplicables, y dependerán de la Secretaría de Cultura misma, que ejercerá las atribuciones que en dichos ordenamientos se otorgaban a la Secretaría de Educación Pública. El órgano desconcentrado denominado Red de Educación pasará a formar parte de la Secretaría de Cultura. Bueno, en términos del tema que hemos discutido muchas veces, de los derechos laborales, francamente quedamos en un entredicho sumamente incierto. Entonces, la retórica escuchaba... bueno, termino más bien esto. Escuchaba a un compañero o a algunos compañeros que decían: oigan, ya vimos la iniciativa, pues la verdad es que no está tan mal, no nos va tan mal. Oigan, perdón, eso es falta de conciencia de este país. Pues el tema, a fin de cuentas, nosotros somos consecuencia de ese cambio de un proyecto. Esto es cambio de un modelo, no es iniciativa de reforma de la ley orgánica, esto es cambio de un modelo de fondo. Entonces, hay la separación, justamente. Decía Torres Bodet: nos interesa el vínculo entre la educación y la cultura, porque no nos interesa que la cultura sea una cultura de mandarines, una cultura de una élite, sino que sea una cultura que esté apegada a la tierra, que esté apegada a la vida cotidiana de la gente. Por eso es necesario el vínculo entre educación y cultura. Y entonces, esto cambia ahora, llega a su fin, digamos, este proyecto. Entonces, que nosotros digamos: pues ay, más o menos padre, ¿verdad? Igual, y nos dañen todo y pasan por encima de nosotros, igual, yo francamente no lo descarto. Oigan, pero no podemos, o sea, que las generaciones futuras digan: estos se acomodaron y dejaron pasar el asunto así tan fácil, digamos, ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado,
El anuncio del señor presidente, cuando dijo que se había hecho análisis del presupuesto sobre el presupuesto base cero, y que el resultado de ese análisis había sido que no representaba impacto presupuestal. ¿Dónde está ese análisis? ¿Dónde está? Yo no lo conozco, no sé si ustedes, porque lo hagan público, para ver si el análisis realmente significa que no hay impacto presupuestal. Yo he dicho simple y sencillamente, a ver, comparemos nada más nóminas de lo que va a significar el salario de los nuevos funcionarios de la nueva secretaría, ¿no? Y todo lo que va a implicar justamente la acomodación de infraestructura, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo quiero ver justamente el análisis bueno, el análisis que hicieron sobre la base del presupuesto cero. Y entonces ya podemos comparar. Yo diría que nosotros tendríamos que avanzar en conformar una comisión con gente que haya estado trabajando este tema presupuestal históricamente, y hagamos el análisis nosotros, y que confrontemos, y que le digamos a los legisladores, señores, ustedes tienen la obligación de hacer un análisis de ese impacto presupuestal, porque al final esta iniciativa incorpora una opinión de la Dirección Jurídica de la Secretaría de Egresos, de la Secretaría de Hacienda, en donde la firma el actuario César Campos, lo firma el actuario, y donde la opinión dice que pues no representa impacto presupuestal dicho anteproyecto. Pero ¿a qué anteproyecto se refiere? Igual y no es igual y fue otro, pero al final dice el anteproyecto de referencia ha sido analizado en el ámbito de competencia de esta Dirección General, por lo que no se prejuzga ni valida la información. Pues entonces da una opinión sobre algo que le presentaron, pero no vaya a ser como aquel edificio que demolieron hace un poco, y alguien dijo, bueno, es que me dieron información falsa, ¿no? Bueno, digo, nada más por compararlo. Entonces, dice, ni constituye opinión jurídica con respecto de otras leyes y disposiciones aplicables y vigentes en la materia. Bueno, entonces, tan sencillo que es, señores, aquí está el análisis, es público, ustedes analizan y vean que lo que decimos es verdad. Eso. Y terminaría yo señalando nada más un escenario, digamos, un contexto político. Yo lo mencioné hace unos días en una asamblea conjunta de los compañeros de Azates y de Lina, en donde les decía, oigan, es que las condiciones están dadas, como se diría astrológicamente, se alinearon los astros. ¿Por qué? Porque se fue el secretario Choife, llegó Aurelio Nuño. Aurelio Nuño, entiendo que desde hace un tiempo había venido trabajando con el licenciado Tovar este documento. Desde la perspectiva de Presidencia de la República. El coordinador de la fracción parlamentaria del PRI en la Cámara de Diputados es el diputado César Camacho Quirós. No olvidemos que el diputado César Camacho Quirós presentó en 2004 una iniciativa de reforma constitucional donde proponía desfederalizar los monumentos arqueológicos fundamentalmente, es decir, devolvérselo a los estados de la República. Bueno, entonces, y por otro lado, el licenciado Tovar, que ahora aspira a una secretaría, digámoslo así, ¿no? Entonces, realmente es preocupante, realmente es un momento difícil, en donde me parece que hay que tener mucha imaginación para poder enfrentar, digamos, y entiéndase por enfrentar, no confrontar, sino enfrentar esta nueva coyuntura, en donde necesitamos el conocimiento, la posibilidad, digamos, de generar una estrategia que tampoco entre en estricto sentido dentro de los escenarios de sus cálculos políticos, digamos, ¿no? Bueno, creo que terminaría señalando que a mí me parece fundamental que a estas alturas pidamos, por favor, a nuestras autoridades que digan cuál es su posición. Si están dispuestos a ceder
en este estatus, en esta posición que le dan ahora a nuestros institutos. Sí tuvieron que ver, sí conocieron y no informaron a su comunidad de este proceso. Y pongan ustedes, ya a veces se entiende, solo quien ha estado dentro de las estructuras de gobierno, de Estado, entiende que muchas veces no depende de la voluntad de uno de informar, de decir. Yo creo que el que tiene claro a qué va ahí, se la juega y avisa e informa, oigan, está pasando esto, etcétera, aunque no dé detalles. Pero si no supieron, malo, porque entonces pasaron por encima de ellos. Y si supieron, peor, porque no me informaron. Bueno, muchas gracias. Agradecemos al doctor Wolfi Cotton y pasaríamos a una serie de preguntas. Yo tengo varias preocupaciones que ya mencionó, pero hay una que me llama particularmente la atención, que es la ausencia de las escuelas, la ENA, la de Antropología de Chihuahua y la ICRI. No están mencionadas en ningún punto y la única vez que se mencionan las escuelas son escuelas de artes que tendrían que ver con el IMBA, pero las de Antropología no encontré nada. Simple y sencillamente porque las escuelas, tanto del INA, ENA, ¿cómo se llama? CRIM, Chihuahua, son dependencias del INA, o sea, no tienen personalidad jurídica, entonces no ameritan una mención específica. Al señalar que el INA dependerá de la nueva Secretaría, automáticamente las escuelas pasan a formar parte de esa estructura, a depender de la nueva Secretaría. Y su pregunta es muy interesante porque efectivamente hay un problema ahí en el sentido de que hasta ahorita las escuelas, en este caso tanto del INA como del IMBA, las de educación superior, forman parte justamente del sistema educativo que depende de la SEP. Entonces, en este caso, supongo yo que lo que sucederá es que al pensar ellos que saldrán de la SEP, tendrán que regresar a la SEP a firmar convenios, ¿no? Convenios marco, en donde estarán sus escuelas, etc. Pero es una cosa muy loca. Una de las críticas que yo hacía es, oigan, ¿por qué separan la cultura del sector educativo si luego van a regresar otra vez ahí? Como el tema de que van a tomar acuerdos, van a coordinarse, etcétera. Es duplicidad de funciones, le llamen como le llamen. Y entonces en este sentido, digamos, fragmentan, en el caso de la formación antropológica, de la formación de restauración, la formación artística, fragmentan el sistema educativo. Y desde mi punto de vista, no hay otra manera de regresar otra vez al sistema educativo mediante firma de convenios, porque una secretaría o el marco jurídico de una secretaría no puede ordenar atribuciones a otra secretaría, que es otra materia completamente. Entonces, eso tendría que suceder tarde o temprano. Ahora, por ejemplo, los títulos, dirección de profesiones, es que yo creo que va a impactar muchas cosas. Tienen registros, digamos, de estas carreras que son avaladas por el Secretario de Educación Pública. Entonces, todo esto tiene que repensarse y acudir a buscar firmas de convenios. Y entonces, yo creo que hay una gran inconsciencia también porque, pues pongan ustedes, o sea, suponiendo sin conceder, que esto no llegaran a aprobar. Y entonces, resulta ser que el señor presidente del Consejo y el señor secretario de Educación Pública se llevan muy bien, son amigos, digamos, a todo dar, no digamos amigos, son buenos funcionarios que entienden la lógica de la administración pública y platican y acuerdan, etcétera, etcétera. Sí, pero ¿qué va a pasar si después se da otra circunstancia en la cual el secretario ni pela o ni le interesa atender a un director del instituto o lo que sea? Entonces es realmente fragmentar todo un proceso histórico que ya venía funcionando con todos sus problemas y complicar más la vida de las instituciones. Y desde mi punto de vista, esto sucede con el caso de las escuelas. Wolfi, en ese mismo sentido, no me queda muy claro por qué sí se mencionan las escuelas del IMBA y
y por qué no las del INA? O sea, ¿por qué hay esa distinción? Si entendí, tú dices porque al pasar al INA, a la nueva secretaría, se le considera como bloque. ¿No sería la misma lógica con el INBA? No, Entonces, ¿por qué hay una simple y sencillamente por un dato, porque el decreto de creación del CONACULTA le da la atribución al CONACULTA del tema de la educación artística. Y entonces, en ese sentido, yo mencionaba que, por ejemplo, en el caso de Bellas Artes, ni siquiera, cuando lo menciona, ni siquiera dice que tiene personalidad jurídica. Solo dice que el INBA depende de la nueva secretaría. Entonces, en automático, se arroga la atribución de mencionar explícitamente sus escuelas, por un lado. Y por otro lado, porque también considero que hubo un cálculo político, en el sentido de la mención expresa de las escuelas del Instituto de Antropología, la ENA, el ICRIM, Chihuahua, porque en mi concepto, politizadamente han tenido una actuación mucho más clara, mucho más evidente. Entonces, esas son las dos únicas explicaciones que yo veo que existen justamente por esta mención explícita de las escuelas de Bellas Artes. Si bien es cierto que no menciona, bueno, dice que va a pasar el CONACULTA y los organismos descentralizados y desconcentrados con sus propios recursos. Hay dependencias que no tienen recursos propios, como es el caso, por ejemplo, de la Dirección General de Bibliotecas, como es el caso de Radioeducación, por ejemplo, claro, como es el caso de grupos artísticos, el caso del CENAR, ¿no? Entonces, ¿de dónde se pretende sacar presupuesto? En el caso del INBA, el presupuesto se amplió un poco más que el año pasado, pero en el caso del INA, incluso hay una reducción ahorita en este presupuesto de egreso. En este presupuesto hay una reducción presupuestal de 190 millones de pesos. Y eso nosotros sabemos que lo que significa 190 millones de pesos es el funcionamiento de varios museos. Claro. Pueden ser museos incluso nacionales. Claro. Por ejemplo, como Culturas, que reciben muy poco presupuesto. Entonces, a mí me parece que finalmente, bueno, ya lo has dicho tú, que no es una iniciativa que tenga coherencia, que tenga sentido, que es contradictoria, pero que sí estos son los puntos flacos que tendría, coadyuvando a lo que tú decías con respecto a cuestionar a los legisladores, porque ¿qué va a pasar con esas entidades que no manejan recursos propios? Que son, le decía, hay dos redes de bibliotecas, una que es el Sistema Nacional de Bibliotecas y la red de bibliotecas de la que depende la Vasconcelos, la Biblioteca México, por ejemplo. Sí. Pero hay una red de bibliotecas a nivel del Sistema Nacional de Bibliotecas, que son las bibliotecas públicas a nivel nacional. Entonces, ¿qué va a pasar con esas entidades? ¿Quién les va a dar el presupuesto? ¿Quién se los va a otorgar? El planteamiento que se ha hecho siempre con respecto a esta circunstancia, que digamos no es nueva, es que se le otorga el presupuesto a la institución madre, digamos, a la institución que es el órgano que tiene la personalidad jurídica, y que a su vez, sobre la base de funciones, programas de trabajo, les otorga presupuesto. O sea, formalmente suena padre, pero en la realidad no sucede así. O sea, cada vez les merman recursos justamente a estos centros, porque simple y sencillamente hay, dentro de los intereses de su concepción de política pública, hay proyectos prioritarios a los que les asignan ese presupuesto, pero es una decisión a fin de cuentas discrecional. En estricto sentido, lo que tendría que suceder, y esto me parece que no es del alcance de esta iniciativa y la respuesta que podrán dar, bueno, ya se revisarán las reglamentaciones internas, ya se revisarán las leyes, tanto creadora del INBA como la ley orgánica del INA, y ver qué dice su reglamentación para que tengan un presupuesto asegurado. Pero es un asunto interno, dice, no es un asunto en estricto sentido que corresponda a la asignación directamente de la Secretaría, sino se le asigna a cada órgano, que en este caso sería un órgano desconcentrado en el manejo sobre la base de su personalidad jurídica y sus funciones. Pero recuerden ustedes que yo mencioné hace un momento que ni al INA y menos al INBA en esta iniciativa de ley se reconoce que tengan patrimonio propio. Y eso es terrible. O sea, para empezar, contradice en el caso del INA el artículo 3 de la ley orgánica del INA. Hay una contradicción de ley ahí. Entonces, ¿cómo es que se atreve, digamos, a mencionar algo, que afirma algo y no reconoce la complejidad, digamos, en el contenido de las atribuciones de este marco jurídico? Por eso digo, hay una serie de vacíos, contradicciones,
que deriva justamente, me parece a mí, del desconocimiento de la estructuración de las dependencias que forman parte del subsector en este momento. Una pregunta. Al hacer la reforma a la ley orgánica del INA, si el INA hubiera tenido su ley orgánica, su reglamento de ley orgánica, hubiera tenido mayor peso, hubiéramos estado más defendidos, más reforzados, o no importa, o por alguna razón también ciertas autoridades de la Dirección General del INA no permitieron a que caminara ese reglamento de ley orgánica, no les dieron la importancia que tiene, aunque sí lo hubo en otro momento atrás. ¿Cuál será la explicación? No, yo no creo que haya que tenga mayor impacto con ese reglamento. Aquí la decisión es simple y sencillamente que se determina que ese órgano ya existente, con una ley orgánica que le da existencia, que lo organiza, etcétera, simple y sencillamente se determina que pasa a formar parte de otro sector, punto, independientemente de si tiene o no tiene reglamento. Y ya la explicación política de la inexistencia del reglamento, pues bueno, varios de ustedes saben mucho mejor que yo el tema de lo complicado que ha sido el tema de la negociación, de la discusión de los reglamentos, no toda esta estrategia en un momento dado que pudo haberse pensado en el sentido de dividir, de fragmentar las comunidades laborales, digamos, pues llegó a un momento en que se complicó más una posición en varias ocasiones cerradas de determinadas autoridades, pero digamos este es otro proceso que independientemente de que existiera o no, no impactaría de una manera significativa. Lo decía porque el doctor Julio César Olivé en un momento decía que sí se encontraba con mayor debilidad el INA al no tener su reglamento de ley orgánica. Bueno, eso es verdad, eso sin duda alguna, él tenía toda la razón. O sea, al no existir un reglamento, ¿qué sucede? Las decisiones que se toman son discrecionales. O sea, no haber un consejo o consejos de área derivados del mandato reglamentario, de la normatividad reglamentaria, ¿qué sucede? Pues dice la autoridad, pues yo tengo que funcionar, entonces yo creo mi consejo de este otro consejo, etcétera, y se van haciendo uso y costumbre, ¿no? Y al final se transforman en órganos que además de tener una existencia formal, ya a tener una existencia real, digamos, ¿no? De ejercicio de autoridad, que complica, digamos, desde mi punto de vista, eso hace mucho más complejo ahora la discusión y la determinación de un reglamento, porque ya hay hechos, ya hay usos y costumbres que se han encaminado, que ya funcionan así, y que es muy difícil removerlos, ¿no? Pero bueno, como quiera que sea, me parece a mí que sí sería urgentísimo la existencia de ese reglamento. Bueno, una pregunta tanto más, a lo mejor de carácter político-jurídico. La política, a fin de cuentas, es correlación de fuerzas. El gobierno federal, hace pocos meses, pues ante los ojos de todos, implementó una serie de reformas que, a fin de cuentas, las llevó a cabo. Establecía los cálculos políticos en las resistencias que se podían dar de los gremios. En este caso ya nos toca al INA, ya de manera directa, una propuesta de reforma, la iniciativa para construir la Secretaría de Educación Pública, de Cultura, perdón. Nosotros, pues tradicionalmente hemos logrado detener muchas reformas en varios momentos, a través de la acción política, de la denuncia, pero también ha habido la movilización de los académicos, de intelectuales con presencia, con prestigio en nuestro país y en la propia institución. Todas estas cosas han influido en que podamos detener en algunos momentos ataques contra el instituto. Hoy la situación es más compleja. Hoy sí se han operado las reformas a como dé lugar. La situación es, si nosotros pudiéramos, que esto va a ser parte de ir construyendo toda una estrategia en todo este tiempo, pero si nosotros podemos construir una contrapropuesta que la pongamos en la mesa, en la Cámara de Diputados, lo pregunto en las partes que nos interesaría, ¿cómo vamos a enfrentar este proceso de reforma? Indiscutiblemente que
que el gobierno federal tiene sus cálculos políticos y sabe que nos vamos a mover, sabe que va a haber respuestas, pero ¿hasta cuándo tiene sus cálculos políticos? Nosotros pensamos que probablemente hasta en diciembre quieran ya dar ahora sí, las votaciones y operar en lo inmediato el año que viene. Por eso, en estrategia política jurídica, ¿hasta dónde tendríamos esa posibilidad de integrarla en la Cámara de Diputados en un tiempo corto? Donde tendríamos que mover, como tradicionalmente lo hemos hecho, pero ahora con más inteligencia. Hoy también todos los académicos, todos los, ahora sí, los sectores que estén por la defensa de las instituciones del INBA, INA, en esencia, porque estamos ante un proyecto de nación distinto, ya lo decías, si es un proyecto diferente, o sí tendríamos que enfrentar y poner algo sobre la mesa en una circunstancia compleja como la que estamos. Yo creo que esos planteamientos de alguna manera ya se han hecho. Lo que pasa es que no han tenido suficiente conocimiento o difusión o eco, qué sé yo. Pero una de ellas tiene que ver justamente con dialogar con las dos cámaras y revisar, digamos, los instrumentos que hasta ahorita están en el escenario. Es decir, porque no puede privilegiarse, por ejemplo, una iniciativa por encima de otra y las dos desdeñarlas. Creo que inevitablemente, esto es algo que hay que reconocer, inevitablemente tarde o temprano llegará una legislación general de cultura, porque está establecido constitucionalmente, porque hay sectores de creadores o de distinta índole, los de las industrias culturales, etcétera, que han venido empujando, digamos, la existencia de una definición de política pública en esos campos. Entonces, me parece a mí que eso tarde o temprano llegará. Bueno, en ese sentido creo que los dos instrumentos, el de la Cámara de Diputados y el de la Cámara de Senadores, atienden ese planteamiento. ¿Cuál de esas dos iniciativas es la menos perjudicial y en cuál de esas se puede incidir, por ejemplo, ¿no? Que pueda tener un marco de referencia mayor y que garantice de alguna manera una estructuración, una sectorización en el ámbito educativo. Eso por un lado. Otro, me parece que la experiencia ha mostrado que la gran vinculación de la comunidad cultural en sus distintos ámbitos, sean trabajadores académicos, técnicos, manuales, comunidades, casas de cultura, lo que sea, eso mostró la otra vez que era importante a nivel de, digamos, de tejer una red que tenga clara conciencia de lo que va a significar, o de lo que está significando un instrumento legal de este tipo, que además realmente en estricto sentido a nadie beneficia más que a la administración pública, al funcionario o a los funcionarios que van a ocupar, digamos, cargos en este sentido, porque lo demás, según dicen ellos, todo va a seguir igual. Entonces, ¿para qué cambia si todo sigue igual? Bueno, entonces yo creo que el vínculo justamente con órganos, con comunidades, con sectores, etcétera, es fundamental. Y tercero, oigan, yo creo que no es nada, he planteado en algún momento, que en el peor de los casos, tanto el INA como el INBA, no sé qué pudiera pensar o resolver la comunidad del INBA, tendrían que discutir justamente ellos como propuesta. Si históricamente han formado parte del sector educativo, que su propuesta sea que si se crea una nueva secretaría, que se cree, pero que su permanencia sea dentro del sector educativo. O sea, orgánicamente quede establecido así. Y entonces eso significará tener una propuesta muy clara en el sentido de que estos dos órganos, con su legislación específica, con sus formas de estructuración orgánica, no se muevan del sector educativo. Y en ese sentido, en ese aspecto, también significará tener que ir a dialogar y a discutir con Secretaría de Educación Pública, que lo tenga perfectamente claro, digamos, ¿no? Y digo, solo menciono a los dos institutos. ¿Por qué siempre se mencionan a los dos institutos y a los demás órganos no? Simple y sencillamente porque son los únicos que tienen ley, digamos, en este caso,
¿no? Entonces, en las otras circunstancias, me parece a mí que tampoco tendríamos que pensar en una situación meramente sectaria, de decir, pues nosotros nos quedamos aquí y allá ellos. No, yo creo que lo que había que buscar es justamente la conformación de esa comunidad, de esa red, para poder tener esta propuesta claramente establecida. Entonces, desde mi punto de vista, a estas alturas, ¿qué nos queda? Nos queda revisar de los instrumentos que hay en el Senado y en diputados, cuáles son las que menos alteran, perjudican o deterioran, digamos, la estructura orgánica de la cultura dentro del sector educativo. Y segundo, tener esta propuesta como última instancia para el tema justamente de la permanencia dentro del sector educativo. Y luego, digo, ya vendrían otras cosas, pero esos son más, digamos, de temas de organización política, de vinculación, etcétera, que en este caso, me parece que en este primer ámbito de análisis ya vendría después considerarlo, ¿no? Bueno, al crearse la Secretaría de Cultura, de hecho, lo que van a aspirar los estados es la réplica de eso. Van a querer crear, como ya existe en Yucatán y en algunos otros estados, las Secretarías de Cultura. Y al final de cuentas, los diputados que están viendo este asunto dentro de cámaras y todo eso, siempre han visto el deseo que tienen los estados por manejar su propio patrimonio. Entre ellos claramente las zonas arqueológicas, que siempre han sido como el botín para todos los estados, poder tener injerencia en esto. Entonces, al crearse la Secretaría de Cultura, pues el pretexto está ya puesto en la mesa para que todos los estados modifiquen y creen sus propias secretarías de cultura, y en ese caso, pues aunque esté la Secretaría Federal, pues se fraccionaría, ¿no?, cada uno de estas responsabilidades en los estados. Sería realmente, pues, quitarle materia también al instituto, ¿no? Bueno, es interesante el planteamiento. Quería terminar la idea. Sí. Y que realmente nos irían enfocando en un rollo más bien, no ya tanto como encargados de las zonas arqueológicas, sino nomás dar las directrices, ¿no? Como un instituto que solamente va a estar dictando las normas, ¿no? Pero ya no va a tener una acción directa con nuestro patrimonio. Claro. Bueno, es interesante el planteamiento, decía, por primer lugar, bueno, digo, lo de la Secretaría de Cultura, ya prácticamente todas las entidades federativas tienen su Secretaría de Cultura. Pero digo, viven en una pobreza, la mayoría, que no tienen recursos, etcétera. Entonces es como hasta cierto punto de membrete, digamos, aunque ahora hay como una especie de fiebre de festivales, por ejemplo, casi todas las entidades federativas van creando que su festival de esto, su festival de otro, porque hay una visión francamente muy económico-financiera de la cultura, digamos, ¿no? Perdón, no se me ocurre el término, pero yo lo planteo en términos de pan y circo, ya, conciertos, festivales, exposiciones faraónicas, de este tipo de cosas, ¿no? que se quedan, digamos, en la inmediatez de su realización. Pero, y por otro lado, porque en estricto sentido, históricamente, la materia de la cultura es facultad concurrente de todas del gobierno federal, gobiernos estatales y gobiernos municipales. Eso siempre ha sido así, eso ha estado determinado por el 124 constitucional. Por eso, uno de los argumentos que se hacían cuando se reformó recientemente la Constitución para otorgar el derecho al acceso a la cultura y estas cosas, y después el 73 para que se expidieran leyes para distribuir las facultades concurrentes, era absurdo, porque esa no es la base de la distribución de competencias, es el artículo 124. Entonces, eso ha permitido que históricamente las entidades federativas hayan ido teniendo su sector cultura dentro de su régimen interior, digamos, ¿no? Evidentemente siempre ha habido una tensión entre gobierno federal y gobiernos estatales, por el tema de la desfederalización de zonas arqueológicas, de monumentos históricos, monumentos artísticos, digamos, de interés nacional, pero digamos que siempre ha sido suficientemente rebatido, y me parece que tarde o temprano, como la espuma, tiende a bajar, digamos. Ese es uno de los riesgos justamente, y es otro de los argumentos precisamente.
Cuando se reformó el artículo 4 constitucional en la fracción 29ñ que mencionaba, el artículo 73, el texto original decía que el Congreso de la Unión debería expedir todas aquellas leyes que fueran necesarias para la distribución de las competencias en materia de cultura. Así se quedaba. En ese momento lo que sucedió, justo cuando iba a subirse al pleno para que se votara, hubo una discusión muy corta en donde se señaló, oigan, si ustedes aprueban esa reforma así, van a desmembrar todo lo que hasta ahora se ha conservado y que se ha considerado patrimonio nacional o patrimonio cultural nacional. Si aprueban esa reforma constitucional así, va a ser esto verdaderamente un caos. Y entonces en ese momento el presidente de la Comisión de Cultura entendió el planteamiento y le adicionó, a como estaba formulado el texto, le adicionó una última parte que dice: el Congreso de la Unión deberá expedir las leyes que considera necesarias para la distribución de competencias en materia de cultura, excepto la fracción 25 del artículo 73. Entonces dejó fuera, digamos, esta materia de los monumentos arqueológicos, artísticos, históricos, los restos fósiles. Bueno, ¿qué pasa ahora entonces con la creación de una nueva secretaría en donde toca, digamos, a una institución que tiene competencia, que tiene un fundamento constitucional, un fundamento en una legislación secundaria, dos institutos que se encargan de este tipo de patrimonio? ¿Qué pasa? Están violentando lo que dispone la fracción 73 en la 29ñ. Ese es otro argumento. O sea, la Constitución ahí que deja claramente exceptuado de esa legislación esa fracción 25 del artículo 73, que es el fundamento que da a toda esta materia de la conservación de los monumentos de propiedad de interés nacional. O sea, ese es otro tema importante que creo que tendrá que discutirse, porque miren la cantidad de leyes que están modificando, digamos, y fundamentalmente el que tiene que ver con el tema de la conservación de los monumentos, etcétera, que además la Secretaría se lo atribuye. Dice que tendrá esa atribución, tal como era en el artículo 38, que corresponde a la Secretaría de Educación Pública. Bueno, ahí viene otra polémica interesante, que es otro de los argumentos. ¿Hasta qué punto están violando esa fracción 29ñ del artículo 73? Doctor, ¿no será que sí estén trabajando, ya tengan cocinado todas estas modificaciones en la ley federal? Bueno, eso es muy posible. Eso es muy posible porque, o sea, no la mencionan, pero al plantear todo esto y más, al decir públicamente que ha habido quejas contra los institutos, etcétera, 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 están anticipando un escenario, tarde o temprano, aunque no lo hubieran dicho, simple y sencillamente, haciendo referencia a ese artículo donde dice que las autoridades competentes para la aplicación de esta ley es el secretario de Educación Pública, dicen, oigan, esto hay que reformarlo. Y al reformarlo abren otra vez ese marco jurídico. Y entonces mi argumento siempre ha sido, es que esto es como una especie de caja de Pandora, o sea, la abren y entonces afloran el caudal de intereses en ese sentido, ¿no? Es muy posible, por supuesto que es posible que se pueda hablar. Ahí viene todo en cascada, ¿no? A los estados y a todos lados. Puede ser, podría ser. Claro, ahí tendrían ya que modificar Constitución necesariamente. No podrían hacerlo si no modifican la Constitución. Esta pregunta es para la compañera de la E324. Nosotros somos investigadores de la sección de investigación de INA. Y me interesó mucho cómo comentaron al principio que la sección 22 y 24 ya se habían reunido el martes por la mañana con los diputados en cuestión. Mientras nosotros estábamos con los colectivos de las restos de las secciones de los sindicatos que ahora son de la cultura, estaba el colectivo, y se emitió un comunicado que se contrapone precisamente a lo que ustedes estaban diciendo, porque textualmente ustedes dicen que se aseguran que no se oponen tajantemente, ¿sí? Y eso es algo también que nosotros hemos discutido en cómo nos vamos a posicionar precisamente para aceptar la causa de ideas que nos ha brindado Wolfi. Entonces, la presentación que tenemos públicamente ante la prensa es que estamos divididos.
ustedes lo aceptan en un principio, nosotros pedimos estudiar esto paso a paso y de entrada no aceptamos la Secretaría de Cultura. ¿Por qué lo hicieron? Mira, en un análisis que se hizo, se comentó que, bueno, es una secretaría que bueno, es una iniciativa que está proponiendo el Ejecutivo. Y bueno, sabemos cómo ha venido trabajando el Ejecutivo, que o sea, te opongas y hagan lo que hagan, va porque va. Entonces nos pareció que si nos oponíamos, era de alguna manera cerrarse las puertas de manera inmediata. Lo que nos parece es que podemos incidir en lo que sea esta iniciativa negociando en cámaras, digamos, de manera muy concreta. Que hay también compañeros de la 22 que pueden dar una respuesta también al respecto. No sé si damos seguimiento a la mesa, bueno, a la orden de participantes. Yo nada más agregaría que en lugar de mostrarnos divididos públicamente, pudiéramos conciliar los intereses y trabajar en conjunto. Mira, hoy te cuentas a todos los papeles. Hoy tuvieron una reunión la del 324 con la investigación y me parece que también se tuvieron los de arquitectos. Yo no estuve porque en ese momento no sé a qué acuerdo me han llegado. Ya nos mandaron para acá. ¿Ah, sí? Frente común contra buenos días. La pregunta, Wolfi, en esta parte, ante el análisis que has llevado y la experiencia que tú has tenido con respecto a lo que es el conocimiento de la institución en lo que se refiere a la materia de patrimonio, sabemos cómo operan las cámaras. A final de cuentas están supeditadas por intereses políticos, económicos, con el Ejecutivo. Y de alguna forma, inclusive la manera de operar la parte legislativa es: créate un foro de consulta, que asistan, lo justifico y adiós. Así lo hicieron con la reforma educativa, así lo hicieron con la de cursos orales, así lo mismo. Tú ves que sea el modelo que vayan a adquirir ellos de decir, ¿sabes qué? Un foro de consulta que lo hagan en el Senado o en la Cámara de Diputados, que vengan, y a nivel nacional, o que lo regionalicen y que inviten a sus cuates de los plus, de los artísticos, de ahí, de esos que siempre han mellado a los institutos culturales del Estado, ¿sí? Y que para que digan, ¿sabes qué? Ya los consultamos y ahora se crea la Secretaría de Cultura, porque a mi parecer entiendo que esta Secretaría de Cultura lo único que quiere hacer es departamentos, el departamento del INA, del INBA, de radio, de culturas, del CENAR, y al final de cuentas algo también muy lacerante, que es los que van a encabezar las instituciones. Ya no pasan por el filtro de las comunidades, ya no pasan por las ternas, adiós a las escuelas, tal parecería que desvinculan todo así, ¿verdad? Tajantemente. Y al final de cuentas, aquí es la primera pregunta: ¿es probable que hagan este tipo de consultas y la otra asistir, o la otra hacer nosotros paralelos también unos foros de consulta en el cual de plano decir no a esa Secretaría de Cultura? Si le quieren dar personalidad jurídica al CENCA, que se la den, que le den a su virrey de tomar interés, a su coronita, su palito, su algo, y órale, ¿sabes qué? Que se quede con lo que hay. Pero el cambio del legislativo va a traer controversias constitucionales en las cuales, si de por sí en la población, en las comunidades es difícil coordinar los esfuerzos, ahora con la población más, y más en un tiempo electoral en el cual viene, allá se avisora un año en el cual no hay dispendia económica al por mayor, y lo que menos les va a interesar va a ser la parte cultural, ¿sí? el reforzar a las instituciones. Y nada más, como vos lo pones, el paquete de reformas no nada más vino en la parte de cultural, vino en la parte inclusive del pensionista, vino en la parte de las asociaciones públicas y privadas, en la parte de salud, y son cuestiones que de alguna forma es integrar ese golpe a lo que es el tener entretenida a la sociedad y deja que estos ahorita nos los atoramos. Pero tú crees conveniente entonces en esta parte, desde ahorita poner una posición de decir, no una Secretaría de Cultura, sí un diagnóstico de las instituciones, emanado de las propias instituciones, no de los que ellos impongan, ¿sí? Y que de alguna forma se demuestra, así como lo comentas, o lo expones, perdón, en la parte de que qué es lo que implicaría económicamente si están en una reducción de gasto presupuestal, el crear una secretaría, crear monstruos, y la otra es dónde queda la comunidad y sus especialidades.
por no entrar a la materia laboral, porque la materia laboral pues es compleja, porque son catálogos de puestos distintos y no se puede mezclar agua con aceite al final de cuentas. Y hay un principio laboral que es igual trabajo, igual salario. Entonces ellos también lo tienen medido y esa parte pues también no saben ni cómo entrarle al final de cuentas. Y esa es una de las fortalezas que tenemos nosotros como trabajadores dentro de la seguridad. Gracias. ¿Son ustedes con nosotros o con tus Sí. Pues yo creo que de esta experiencia, digamos, de la comunidad cultural ha sido, digamos, alentador que en épocas pasadas, como comentaba hace un rato Manuel, se lograron detener iniciativas de ley que prácticamente estaban acordadas, ¿no? Entonces, ese es un buen antecedente. Otro dato importante es que ya no existe esto del Pacto por México, que consideraba justamente en uno de sus planteamientos una revisión y en su caso reforma a la legislación en esta materia. Entiendo que ahora cambian de alguna forma ciertas condiciones políticas de correlación de fuerzas en las cámaras. Yo creo que eso habría que explorarlo muy seriamente y sobre todo definir una estrategia que me parece que ha sido lo importante justo en el caso de la posibilidad de detener este tipo de iniciativas en su momento, que una cosa es justamente lo que se discute en los foros, se abre, etcétera, se atiende mítines y este tipo de cosas, y otra cosa es lo que ya se toma en términos de decisión en el momento toral. Y de lo que ha sido mi experiencia es que en el momento toral, en el momento de las definiciones, siempre hubo forma de incidir. Entonces yo creo que ahí habría que buscar un mecanismo de cercanía, de permanencia, digamos, en el seguimiento, de tal manera que incluso hasta en la noche del 31 de diciembre, que es muy probable que es cuando termina este periodo de sesiones, pudiera haber esa permanencia. Porque el 31 de diciembre o desde el 24 de antes, mira, todo el mundo está en la pachanga, ¿no? Y entonces ellos llegan un momento de una sesión de la plenaria donde dice, a ver, venga todo lo que hay que aprobar, ¿no? Y ya ha habido acuerdos, o sea, tú me apruebas esto, yo te apruebo esto, esta reforma es importante. Hay negociación de cualquier forma. Entonces, yo creo que eso habría que, de alguna forma, generar una especie de método de seguimiento y de permanencia en ese sentido para incidir en el momento clave, en el momento fundamental. Yo, de alguna forma, creo que la posición como se ha dicho coloquialmente a ultranza, de decir no porque no, me parece que efectivamente no ayuda, no contribuye. En este caso, me parece que ha sido razonable que durante mucho tiempo se han venido discutiendo, se han venido planteando, y no ha habido, desde mi punto de vista, no ha habido negación a que se hagan cambios, digamos, en la estructura orgánica, en este caso de su sector cultural. Personalmente he planteado que es necesario la existencia de un órgano coordinador del sector, por supuesto que es necesario, porque supone que es el que le da coherencia a la política pública en ese sentido, pero lo que hace falta discutir es cuál es el papel del órgano coordinador, no es un superior jerárquico, entonces cuáles son sus funciones, eso debe plasmarse justamente en un instrumento normativo. Desde esta perspectiva, entonces, me parece que no ha sido una negativa a que ese proceso se dé, ese proceso se geste. De hecho, ha habido, como les decía hace un momento, propuestas que se han venido planteando para poder hacerlo. Entonces, en ese entendido, creo que hay elementos para plantear, para llegar y decir, a ver, señores, el CONACULTA se negó a discutir. Presidencia de la República dijo que no iba a discutir, el CONACULTA dijo que no iba a discutir, porque si no esto se iba a prolongar por meses, ¿no? Y pues como que no estaba el tema así. Entonces, lo que es, me parece a mí, deber de las cámaras, de los legisladores, es abrir procesos de consulta, es abrir procesos de discusión. Entonces me parece que habría que llegar con ellos a hacer este planteamiento. A ver, señores, hay una propuesta aquí, les proponemos llegar con una propuesta. Vamos a hacer mesas de discusión por especialidades, por instituciones, por sectores, etcétera. Ya no esos grandes foros en donde van 2, 3, echan su rollo y vámonos, ¿no? Yo creo que no, yo creo que habría que proponer una forma distinta de hacerlo, con tiempos determinados. Y después de eso, entonces ya
con toda la argumentación, hacer el balance, pero proponerles a ellos hacer ese balance serio. Yo creo que depende mucho del planteamiento que se haga y efectivamente no de la posición de no porque no. En ese sentido pienso yo que hay condiciones de acuerdo a la correlación de fuerzas políticas en este momento. Hay muchos problemas, ¿no? Todo lo que ha sucedido con el tema de Ayotzinapa, de la Narvarte, todo eso, creo que está redefiniendo posiciones políticas y este puede ser otro de los temas. Yo creo que la experiencia de la reforma petrolera, la experiencia de la reforma educativa, son antecedentes muy claros, o sea, no es un discurso vacío, hay argumentos para posicionarse en ese sentido. Lo que pedimos es simple y sencillamente, seamos sensatos, abramos un periodo de análisis serio, de discusión, y pienso que hay que apostarle, ¿no? Ay, perdón, y sobre el tema laboral, creo que uno de los puntos relevantes que pudiera determinar esto es el tema laboral. Entonces no es menor para nada. Yo creo que ese es un tema toral. Incluso, digo, habría que discutirlo con un especialista laboralista, incluso si se llegara a aprobar. Yo valoraría mucho el tema del amparo, de los amparos. Porque desde mi punto de vista hay un perjuicio, hay una incertidumbre que se genera a partir de un acto de autoridad con relación a los derechos laborales adquiridos. Bueno, lo que es indiscutible es el vínculo que hay entre la educación y la cultura. Digamos que hoy quieren concebir separado que la cultura es para muchas personas algo que puede ser hasta negociable, lo ven como un gran potencial para su negociación. Lo que no es la educación, aunque ya ahora ya también es un negocio la educación, porque están viendo cómo pues todo se tiene ya que pagar, ya la educación ya no es pública ni ya no es obligación del Estado la educación y ya incluso hasta le cuesta a los chavos ir a la escuela. Pero lo que sí es un hecho, lo que sí hace esta relación de educación y cultura como un vínculo es la parte de la investigación, ¿no? Que digamos que tiene que estar tanto en la cultura como en la educación. Y sin embargo pareciera que esta parte no queda muy clara tampoco. ¿Quién va a dedicarse a la investigación? O quién va a retomar esto? Es más clara si la ligamos más al rollo educativo, ¿no? Como serían las escuelas o las universidades que se encargan directamente de la investigación y han hecho grandes aportaciones. Aquí en la cultura ni la mencionan, por un lado, siendo que las instituciones llevamos a cabo esta parte fundamental. No sería esta parte la que en un momento dado, digo, no queda muy claro tampoco, la SEP podría decir, bueno, pues la parte de la investigación me la quedo yo, ustedes peléense por la cultura, y entonces sí las escuelas tendrían una justificación más en la SEP, no en las escuelas, que en la propia cultura, en la Secretaría de Cultura, porque no lo más que claramente la modificación. Esta propuesta de ley es bastante hecha en las rodillas, realmente es muy burocrática, ¿no? Se corta a lo pelón, donde dice SEP, ya no SEP, ¿no? Es cultura, donde estos artículos, 2, 3 artículos, muy rasurado, no se fueron a las implicaciones mayores de cada una de las legislaciones que ellos pretenden modificar. Sí, lo que decía... lo que es la parte de investigación se justificaría mucho más en la FEP que en cultura. Lo que pasa es que toda esa argumentación es justamente lo que hay que verter en los ámbitos de discusión. Efectivamente no queda claro. Tampoco van a decir, bueno, no es materia de esta ley discutir esto, es una ley administrativa, estrictamente es modificación a la ley orgánica de administración pública, es simple y sencillamente creación de un nuevo ente. Dice todo lo que ya existe, simple y sencillamente pasa de este lado. Ahí es donde viene el cuestionamiento fundamental. Sí, pero sucede es que muchas de las cosas que ustedes no consideran es que muchas de las atribuciones son educativas. Y entonces ahora, ¿qué carácter le van a dar? Es ahí justamente donde está el tema de discusión.
Y ellos van a decir, bueno, pues hay que discutirlo, pero dice, eso será materia de otra ley, tal vez de una ley general de cultura, que dice, esta no es una ley general de cultura, es una ley de reforma a la administración pública, punto. Entonces, pero yo creo que eso es lo que hay que decir, eso es lo que hay que discutir. Pues no sé si hay alguna otra, tengo que irme. Ustedes dos eran para Sí, responderle sí, al compañero, no, no. podemos pasar a la de Laura y le responden ustedes dos. Sí, claro. Pero con Volpi, además. Volpi, en este caso tú acertadamente dices, es una reforma administrativa a la Ley Federal de Administración Pública. En el artículo 41 bis de la fracción 17 dice, ejerce las atribuciones que la Ley General de Bienes Nacionales y la Ley Federal de Zonas y Monumentos Artísticos, Arqueológicos e Históricos establecen con respecto a los monumentos arqueológicos, artísticos, históricos. O sea, ya esta Secretaría está atribuyendo lo que nos confiere la Ley de Zonas y Monumentos, tanto al INA como al INBA. Y en este punto hablas tú de cómo va trastocando las cuestiones constitucionales. Y el peligro de esto también son las aplicaciones de las leyes secundarias. O sea, la pueden aprobar y hay muchas cosas que no quedan claras. Pasó lo mismo con la ley educativa y con la ley energética. No se resolvió en ese momento, sino lo resolvieron con las leyes secundarias, que es allí prácticamente donde amarra. Entonces aquí la estrategia, ¿cómo sería? Precisamente para evitar este tipo de cuestiones y sensibilizar a los legisladores de lo que tienen en sus manos, porque muchas veces nada más llegan, alzan el dedo y ni siquiera leen las iniciativas. Entonces yo creo que allí sí tendremos que tener una estrategia muy puntual, precisamente para llegar al punto que queremos. Nos quedemos en la SEP o no, digo, eso sería parte del trabajo legislativo que nosotros tendríamos que hacer, pero sí tenemos que llevar una directriz de los expertos, en este caso como tú o la gente de la materia legislativa, que nos vaya orientando por dónde, cuál es el camino acertado a seguir. Digo, ese es allí el punto donde prácticamente cerramos para completar un fin. Entonces, en base a esto, ¿cuál es tu opinión? Bueno, yo creo que primero me parece que si se logra o se consolida el propósito que planteaban justamente de tener una posición unida, una posición de conjunto, me parece que sobre esa base hay una opinión, digamos, generalizada por lo menos de la comunidad o de la mayoría de la comunidad, que resulta perjudicada por lo menos a nivel institucional. En ese sentido, ¿en qué consistiría justamente esa posición de unidad? En llevar una agenda, una propuesta de agenda, ¿no?, jerárquicamente establecida, desde cuestiones de constitucionalidad, cuestiones de legalidad, cuestiones laborales, cuestiones de transformación orgánica de las distintas instituciones. Sobre esa base me parece que entonces podría pedirse, digamos, que se opine, que se le, ¿cómo se dice legislativamente?, que se le corra turno de la iniciativa, por ejemplo, a la Comisión de Puntos Constitucionales, ¿no?, a la Comisión de Estudios Educativos, y entonces se empieza a distribuir, se empieza a recoger toda la serie de opiniones en ese sentido. Pero me parece que independientemente de eso, nosotros tenemos que tener una visión perfectamente clara. ¿Cuáles son nuestras críticas? ¿Cuáles son nuestros argumentos? ¿Y cuál es nuestra propuesta en ese sentido, ¿no? Yo les decía, una de las propuestas es, oigan señores, las funciones históricamente son educativas, están definidas educativamente. Revisen ustedes lo que ha sido su contenido histórico. En ese sentido, ni modo. Si es inevitable que se cree una Secretaría de Cultura, pues créenla. Pero yo creo que estas instituciones son educativas. O sea, tienen que permanecer en la estructura del sistema educativo, ¿no? Sí, por supuesto. Y luego otro tema que es fundamental, que a mí me parece que lo dejamos de pronto de lado, es el tema que tiene que ver con el impacto presupuestal. O sea, el argumento que digamos, sostiene esta propuesta es porque dicen, oigan señores, pues no hay problema, o sea, no impacta presupuestalmente, ¿no? Es el mismo, no nos vamos a gastar ni un centavito más, ¿no? Todo va padre, todo está bien. A ver, señores, eso es lo que ustedes dicen. Hagan público el análisis que dicen que hicieron sobre la base de presupuesto cero. Háganlo público y comparemos.
Y eso solo lo podemos hacer justamente en el ámbito de la Cámara de Legisladores. Claro, lo podemos hacer por nuestra cuenta, pero que aparezca, digamos, en el ámbito de la Cámara de Diputados o Senadores, me parece que tiene un mayor peso, porque son ellos los que revisan justamente, bueno, sobre todo Cámara de Diputados, que es facultad exclusiva de la Cámara de Diputados, el asunto de la ley de egresos, hacer la valoración, la revisión, la comparación, para ver, porque a fin de cuentas ellos son los que van a aprobar o no van a aprobar. Entonces, que se haga ese estudio minucioso sobre la base de presupuesto cero, si no va a implicar un impacto presupuestal. Entonces, esos son dos argumentos. Y el tercero es el de los derechos laborales, que era el que les decía. Yo creo que son los tres argumentos de peso, desde mi punto de vista. Había una pregunta más. Una más. Una más y después ya ellos le responderán. Yo más que nada, más que preguntar, me parece que efectivamente el planteamiento que está haciendo Wolfi habría que razonarlo mucho, pero además me parece que no es una mala propuesta. Algo de lo que careció la 22, de lo que carecieron los sindicatos y la presidencia, el magisterio y la gente, fue querer entrar al debate sobre las evaluaciones y lo que estaba dictaminando la reforma. Y ese fue el argumento finalmente para lo que ellos decían que era una posición así, no a la reforma educativa, pero no decían por qué, ni entraban en este debate de análisis, no quisieron entrar en esta parte del debate. Entonces, yo lo único que diría es, pues aquí, frente a este auditorio, yo sé que siempre hemos contado con la participación de Wolfi, con la asesoría, para armar estas mesas de discusión dentro de la Cámara de Diputados para empezar a hacer el sondeo en el legislativo. Obviamente tendríamos que pasar por nuestros filtros de organización sindical, que son nuestras asambleas locales y nuestra asamblea general, y armar ya toda una estrategia. Y aquí, pues, no sé, pedirle a Wolfi que siga con este acompañamiento, con este asesoramiento, para realizar esta agenda, para hacer las mesas de discusión, para abrir a un debate, abrir y convocar a un debate público a las instancias que van a tomar la decisión de votar esta iniciativa. Y a los entes y a los organismos, ¿no? Me parece que incluso lo que ha dicho Tovari de Teresa, él decía que esta iniciativa partía porque no había una política pública, y entonces yo creo que las políticas públicas existen desde hace por lo menos 100 años, si no es que de 150 años. Y están los lineamientos marcados, que ellos no quieran respetar la ley y seguir la legalidad, o sea, partir de la normatividad que ya tenemos y respetarla y cumplirla, me parece que eso es lo que tendríamos que poner hoy en debate. La política pública existe, no es de ahorita, es de muchos años y tiene una trayectoria histórica. Entonces yo creo que en este debate, pues es lo que nuevamente vuelvo a repetir, a mí me gustaría hacer el fútbol, que está a la disposición de acompañarnos, de ayudarnos a hacer esa agenda, de ir de la mano con nosotros como muchas otras ocasiones lo ha hecho. Muchas gracias. Yo creo que lo más relevante de todo esto es en todas las instituciones, en todas las empresas hay gente francamente valiosa que ha formado parte de estos procesos históricamente. Echemos manos de todos. Este es un tema colectivo, este es un tema de todos, en el que puede haber comisiones, puede haber grupos de trabajo, puede haber momentos clave, digamos, de debate, etcétera, etcétera. Y en ese sentido yo simple y sencillamente digo que formo parte de esta comunidad y en ese sentido siempre trataré de colaborar, pero lo más importante es justo lo que decías. Primero buscar un proyecto, un planteamiento común, una fuerza, digamos, unida. Tienen sus propios órganos de discusión, tienen sus propios ámbitos de toma de decisiones, que ahí se tomen las decisiones, que se determine una estrategia. Y si piensan que habemos algunos que podemos jugar un papel en ese sentido, pero por supuesto yo creo que somos parte de esta comunidad simple y sencillamente, ¿no? Muchas gracias. Gracias.